Las mujeres y la culpa. Liliana Mishraji. Parte 2. Los que matan en familia. Acerca de una cultura sacrificial. Kafka y la metamorfosis de la violencia. Y pondrán su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Levítico capítulo 1, versículos 4 y 5. Me exijo habitar este espacio. Estoy forzada a hacerlo. Este podría ser el título de mi propio desconocimiento. En esta sociedad que repentinamente me priva de esperanzas y de luces, he aprendido a sentirme una extraña. Privada de una tierra prometida, me interrogo, me inclino sobre mí misma y me pierdo en remolinos vertiginosos o densas redes. Ante todo descubro una contradicción, también el divorcio que me separa de ella. Estoy presa en mis verdades y en mis mentiras. Sin embargo, soy una mujer dispuesta a ponerme de acuerdo conmigo misma. Escribir significa abrirse desmesuradamente, la más extraña franqueza y la más extrema entrega en la que todo ser por sí cree perderse, le dice Kafka a Felice Bauer. Escribiré desnuda, a cuerpo descubierto, contemplando mis propios estremecimientos. Hablaré de costado, como siguiendo una huella, mientras quedo capturada en la trama profunda de una escritura que compromete mi vida en cada párrafo de mi historia. Este será un encuentro entre la invención poética y el acontecer histórico, singular encrucijada de fuerzas opuestas. Las palabras se convierten en nudos y alianzas, o bien son formas vacías que me exponen vulnerablemente inmortal. Destino irritable o balsámico, siempre político de la literatura. La escritura, como cualquier otro espacio vital, soporta, retiene y reproduce las represiones y los puntos ciegos alrededor de los cuales se estructura el inconsciente. Necesito comprender. Tengo hambre de lucidez y claridad. Comprender es ante todo unificar, dice Camus. El veredicto. He leído un cuento, El veredicto de Kafka. Este relato me arrojó en un hueco plural de mi existencia que me exige reflexionar, una vez más, sobre los surcos incandescentes de mi historia y que él, Kafka, puede deducir sin engaño y escribir a cuerpo abierto. Debo entregarme y confiar. Kafka me obliga a habitar un universo rigurosamente cierto. El veredicto es un cuento que Kafka escribió en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912. Gira alrededor de una carta que George Bendeman dirige a un amigo para informarle de su próximo casamiento. La carta da lugar a un violento altercado con su padre. Se realiza entonces un verdadero proceso, al cabo del cual el padre pronuncia su veredicto: te condeno a morir ahogado. El hijo, George Bendeman, siente que no tiene otra salida que saltar desde el puente y arrojarse al río. La violencia insatisfecha encuentra siempre una víctima propiciatoria. Kafka teje la trama del sacrificio del hijo en el nombre del padre.
Este dispone pacientemente los ingredientes de su posesión, el lugar donde se instala la alianza erótica inmortal entre ambos se nutre de buenos deseos y de maldiciones, a través de los cuales se pone de manifiesto la pasión de las palabras para demoler a un ser. Escapar, huir de la angustia de un padre vaciado que desde lo alto de un trono grotesco impone su capricho como un viejo niño incestuoso. El asesinato del hijo es el resultado de la descompensación del padre. Ah, la perversa inocencia del deseo de los padres. En el parricidio, como en el felicidio, se ha instalado la reciprocidad violenta. El poder se va transformando en voluntad de tortura. ¿No es asombroso la bestia en la que podernos convertirnos sin demasiado esfuerzo? Un padre que condena a su hijo a la muerte marca el final de toda justicia humana. Un altercado que culmina en suicidio no se parece en nada a una discrepancia. El suicidio, el homicidio y el sacrificio no se presentarían a ningún juego de sustituciones recíprocas si no estuvieran emparentados. Girard. La tragedia desencadenada por la violencia se gesta allí donde terminan las ilusiones, donde se agota la esperanza y desaparece la imparcialidad. Cuanto más tiempo se prolongan los antagonismos, más se facilita la mimesis violenta y se multiplica el efecto de espejo de los adversarios. George Bendeman se convierte en el doble de su padre. La angustia que este cuento exhala me resulta por momentos intolerable. Kafka me abruma. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme, ¿ese ser hostigado y condenado soy yo? Kafka y yo. Kafka se ha acercado y se ha metido en mi vida más allá de lo que puede mi control. Exige mi adhesión emocional e intelectual a su personaje, mientras él mismo parece abandonarlo y desentenderse. Me compromete a participar en su trama e intenta hacerme creer que él está a buen resguardo de lo que sucede en su narración. Por momentos me desespera su indiferencia. Hace pasar por natural el suicidio de George Bendeman, cuando es un acto que precisamente quiebra el orden natural. Imagino al buen Kafka como a un ciudadano simple, un hombre de buena voluntad que no comprende demasiado y por lo tanto no opina. Su aparente desapego afectivo me persuade de que todo es normal y lógico y que sus relatos son apenas una crónica de algo que puede ocurrirle a cualquiera. Estoy perpleja. Kafka me acosa con sus dobles mensajes. El yo no me meto se transforma en nadie está a salvo. Oppenheim. Me pregunto, ¿qué tengo que ver yo con Kafka? Este cuento, como el resto de su obra, enriquece mi conciencia de los sistemas totalitarios, así como la reflexión sobre la posibilidad de una libertad conquistada y siempre negada por estos mismos sistemas de poder y de control. Kafka testimonia la decadencia de valores e instituciones propia de nuestra época. Gestos, vínculos, una cultura en descomposición. La frivolidad, los caprichos, el absurdo de la culpa, voces cargadas de reproches y acusaciones. El dolor inútil. Sustrae disfraces, violenta, desmitifica, administra contrastes entre delitos, acusaciones y castigos.
pone al descubierto la represión, la persecución y la injusticia imperantes. La cultura, los otros, pretenden hacerme creer que ellos son los verdaderos y que yo soy irreal, o sea, nadie. Es grande la herida al hacerme dudar y desesperar de mi existencia. Esta sociedad persecutoria y decadente me estimula a condenarme en mis propios ojos. ¿Se trata entonces de ser amorfo lo más rápidamente posible? Creo que en la realidad se trata de no dejarse desviar por las confusiones, las dudas, los miedos, la culpa, los divorcios y las inconsecuencias. El ejercicio constante es eludir lo que intenta sacrificarnos. Habito un mundo de belleza santificada y heredada de los muertos, mundo en el cual creo que puedo moverme diariamente con una vaga ilusión de seguridad y de pertenencia. Sin embargo, a través de George Bendeman, me rescato a mí misma, recupero el límite de mis miedos, la profundidad de mis deseos y el extremo de mi conciencia. Me reconozco en un mundo despersonalizado y cruel donde la indiferencia y el poder son homogéneos con el desapego kafkiano para describir desgracias. En contradicción con él, Kafka describe un espacio totalitario carente de belleza, un mundo sin salida, clausurado y opaco. El suicidio, la culpa, la impotencia son respuestas a este universo deshumanizado. Toda literatura es un avance contra las limitaciones, dice Kafka. Obediencia y suicidio. Me siento a salvo escribiendo. Me libero del mandato de obediencia y neutralidad que esta cultura me impone. Me niego a ser uniformada y absorbida por sistemas de control. La ruptura se transforma en tema literario. La realidad que se impone a la creación la nutre y la fortalece. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si vale o no la pena vivir la vida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Camus. Este cuento me ofrece la posibilidad de reflexionar sobre un problema que me interesa. ¿Cuál es la lógica del suicidio? Todos, o casi todos, hemos pensado alguna vez en el propio suicidio como una solución posible a la presencia del absurdo en nuestra vida. Juego inhumano donde la muerte y la esperanza intercambian argumentos. Matarse es confesar, dice Camus. Confesar que uno ha sido superado por los obstáculos y las dificultades de la vida, que no se le ha comprendido o que se ha reconocido, aunque sea inconscientemente. El absurdo de ciertas convenciones, la ausencia de racionalidad en gestos y conductas, la pérdida de los significados fundamentales de nuestra propia existencia, el carácter insensato de la agitación y el aturdimiento. El suicidio es, a veces, ese lugar incierto, sin agua, donde la lucidez puede llegar a sus propios confines. El suicida es a alguien que, tras haber sido condenado a muerte, acepta el veredicto, como George Bendeman, y obedece. Nos enseñan que la obediencia es buena y la desobediencia es mala. La historia humana comenzó con un acto de desobediencia y no es improbable que termine por un acto de obediencia. Fromm. Es la humanidad la que se suicida obedeciendo a quienes ordenan guerras
y holocaustos, obedeciendo a las pasiones primitivas del miedo, la violencia y la posesión, obedeciendo a los razonamientos absolutistas de supremacía y control. Aparentemente, el mundo no puede ofrecer nada más a un sujeto angustiado que cree haberlo agotado todo. La irracionalidad de los mandatos ancestrales, la nostalgia de los paraísos perdidos y el absurdo de nuestra cotidianeidad son los elementos fundamentales del drama que aniquila la lógica de que es capaz una existencia. Vivo y pienso en los desgarramientos, en la lógica humillada, en el pensamiento sumiso y en la lucidez triunfante. Trato de preservar lo que me abruma porque necesito sondear las profundidades de cada experiencia, respetando el proceso y el resultado de mis investigaciones. No quiero suicidarme, quiero multiplicarme. He estado triste muchas veces en mi vida. Ignoraba o negaba lo que percibía y esperaba. Simplemente esperaba. Creo que he pasado más de la mitad de mi vida malentendiendo, sobreentendiendo y callándome. Estaba segura de que el sentido de la existencia pasaba por obedecer a algún mandato, perseverando en él durante largo tiempo, en una obstinada repetición de gestos e itinerarios. He podido comprender que permanecía a la espera de la vida porque vacilaba en nacer. Dudaba, carecía de tarea. La vida se había convertido en algo tan problemático que se resistía a una comprensión más amplia. Lo absurdo está siempre, desde el comienzo. Absurdo es permanecer y sostenerlo agotado. Se trata de que el dolor nos permita desmitificar vínculos e instituciones anacrónicas, formas y gestos rígidos. Se trata de desenmascarar lo que las ideologías totalitarias e inmolatorias de este mundo moderno insisten en enmascarar. ¿Somos testigos lúcidos o inconscientes de esta época que nos ha tocado vivir? Para mí, ser testigo es ser conciencia, no la conciencia que ya tenemos, sino la que todavía nos falta conquistar. Antagonismos, poder y culpa. En la obra de Kafka, como en la sociedad que habito, me encuentro a menudo frente a dualismos infranqueables, hombre-mujer, grandes, chicos, acusado, justicia, padre-hijo, o bien madre-hija, público-privado, extranjero-castillo, sociedad-individuo. Estos dualismos antagónicos representan ideologías irreconciliables que no consiguen mediación alguna. Mundos divorciados que no toleran escucharse ni pueden comprenderse, separados por un muro similar al que Kafka construye entre padre e hijo. Me pregunto, ¿qué sucede con los juicios de valor? Se volatilizan. Poseer es nuestra manera de amar y de conocer. El gran valor en juego es el poder. Hágase lo que se haga, siempre resulta lo que no hay que hacer, dice Kafka en El Castillo. Y este fracaso cobra aún mayor fuerza en El Veredicto. Todo lo que se hace resulta siempre opuesto al autoritarismo y por lo tanto debe fracasar. En los sistemas represivos, la acción es considerada negativa en tanto es real y efectiva. Lo que no hay que hacer es hacer.
La culpa, inoculada por el totalitarismo, sirve para inmovilizar y multiplicar la repetición al infinito del fracaso. De ese modo, el sistema legitima su apreciación de que la culpa es verdadera. El resultado es que navegamos en la incertidumbre. Vagamos amenazados de una orilla a la otra. Nos aferramos a situaciones imposibles. Vacilamos. Nos abandonan y abandonamos. Las bases de nuestra existencia se abren. La tierra se resquebraja. Se multiplican los abismos. La violencia siempre usa disfraces grotescos, altera valores y jerarquías que parecían inalterables, caotiza. El esfuerzo por sustraerse a ella es interminable. La degradación y la humillación del sujeto también. Siempre ha habido hombres que han defendido los derechos de lo irracional. La tradición de lo que se puede llamar el pensamiento humillado nunca ha dejado de estar viva. Camus. La culpa neutraliza y detiene los intentos de salir. La conciencia culposa en nuestra cultura, como en los relatos de Kafka, está organizada para manipular y controlar a los individuos. Espacios cerrados, recintos infranqueables, donde el deseo de vivir está condenado a fracasar. Esta es una cultura de crucificados. Nuestra moral judeocristiana nos coloca frente a paisajes deshumanizados que son un testimonio de su poder y de su falta de compromiso con el dolor de sus criaturas. Azar y ley se unen en la concepción de destino, y solemos llamar destino a lo que nos aplasta o ahoga. Esta ética de la sumisión, como dice Camus, tiene que ver con una identidad gregaria que nos convierte en irremediables comparsas de una realidad carnavalesca y salvaje que inevitablemente culmina en frustración, enfermedad o suicidio. Matarse es un modo de denunciar una cultura despersonalizada que cultiva la indiferencia. Somos víctimas de la ausencia de respuestas. Todos los discursos autoritarios contienen la promesa utópica de organizar un orden según las necesidades del ser humano. Sin embargo, entre un pasado ya agotado y un futuro fantasmático, la esperanza a la que se nos condena no nos permite sustraernos del sistema de control, sino que paradójicamente prolongamos su permanencia. Nuestra es la clausura, la redención es ajena. El sistema autoritario trata de neutralizar la fuerza de los proyectos de cualquier subjetividad y a la vez enmascarar sutilmente la fuente de esta alienación. Yo siento, intento reflexionar, la realidad me afecta, no puedo evitarlo, me doy cuenta de las cosas, intento expresar lo que pienso. El sistema de valores del totalitarismo minimiza el discurso individual y lo rotula de patológico. Se trata del ahogo o la intemperie. El ahogo o la intemperie. Alternamos la experiencia de libertad con el sentimiento de abandono, el compromiso de la entrega con la vivencia de la asfixia. Para Kafka, la distancia entre la libertad y la desolación es relativamente escasa. El poder manipula a gusto el terror a la intemperie, convierte la libertad en tabú y a la enajenación en un simulacro de protección y seguridad.
Toda ruptura con el sistema de poder se convierte en amenaza de ruptura con uno mismo, en renuncia a vivir. Esta ideología inmolatoria tiende a destruir cualquier experiencia transformadora. Nos reduce a respuestas programadas y previsibles. Las relaciones de los hombres entre sí se cosifican y paradojalmente se personifican las relaciones con los objetos y mercancías. Culpas, deudas, hipotecas se multiplican geométricamente en nuestra cultura. El modo más eficaz de domesticarnos y neutralizarnos como sujetos es mediante la culpa por existir. Esta es una de las herramientas primordiales de cualquier sistema totalitario. La culpa es el precio que pagamos por nuestra sumisión incondicional. Se nos induce a sostener la mentira organizada que nutre las articulaciones de los regímenes represivos. Lo arbitrario se convierte en la legalidad dominante de nuestro tiempo. Se eternizan aquellas estructuras que se pretenden justificar. Los héroes de Kafka, al igual que cualquiera de nosotros, son víctimas de este sistema de poder y de control. Pueblan el universo y después de una maratón de frustraciones se marchan gritando ¡socorro! El cuerpo es rey. Georg Endelman es blanco y soporte del deseo y de la pervención del padre. Su cuerpo, capturado por hilos insensatos, se proyectan fuera de las membranas que lo confunden. Comprometemos al cuerpo en la expresión de los desgarramientos de nuestra conciencia. Reflexiono sobre la relación que establecemos con nuestro propio sistema de represión original, inscripto en nuestro cuerpo con marcas indelebles y a veces inaccesibles. Somos una metáfora de los males sociales que nuestra época nos obliga a vivir. El cuerpo es rey. Testimoniamos en él alternativas históricas y políticas. Milagrosamente nuestros cuerpos vulnerables siguen proporcionándonos conocimiento. A veces pienso que nuestra sensibilidad es absurda y nuestra honradez elemental. El espíritu que alcanza sus propios límites debe juzgar y llegar a conclusiones. Creo que es en este punto donde se inscribe el suicidio o bien la respuesta creadora. Adoramos lo que nos aplasta. Miro a mi alrededor y veo sujetos que dicen que sí y actúan como si pensasen que no. Observo el desnivel casi constante entre lo que imaginamos ser y lo que realmente somos. Veo a grandes personajes actuar muy mal mientras enuncian discursos llenos de retórica y de moral. Veo que en este universo tan cerrado y restringido respecto del humano, deificamos y adoramos lo que nos aplasta y encontramos siempre algún pretexto para quedarnos ahí donde nos humillan y abandonan. Amamos lo que nos ahoga. Partimos del amor confiado y llegamos a la divinización de lo absurdo hasta aferrarnos a los dioses que nos devoran. Adoramos el poder que nos humilla. Toda persona adora a un fascista. La bota sobre la cara el bruto corazón de un bruto como tú. Silvia Plath. Mi propia obediencia me otorga la ilusión de participar del poder que reverencio, lo cual me da una sensación de fuerza y seguridad. Si el poder decide por mí, no puedo equivocarme. Estoy protegida. El poder me vigila. No estoy sola. Mi obediencia se construye y se nutre de mis miedos. Una certeza,
Una sola certidumbre, a veces, es suficiente para liberarme de los infiernos fantasmáticos que yo misma he creado. El rechazo de los convencionalismos y los prejuicios es también el rechazo de una existencia condenada a prestigiar y priorizar las formas externas.